Los expertos en la materia llegan hasta tus oídos. El tema del día. A primera hora. Cuando son las 9:04, ya estamos acá de regreso para abordar nuestro tema del día, al cual hemos titulado Emociones como una respuesta, no como una consecuencia. Y quien nos va a desglosar este tema precisamente es Miguel Hernández, psicólogo que ya está con nosotros aquí en la cabina de A Primera Hora. Miguel, ¿cómo te va? Muy buenos días. Qué gusto tenerte de nueva cuenta con nosotros. Buenos días, mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Oye, a ver, es que suena así como que, caray, lo veo así como, lo siento como complicado en el tema, pero ya tú nos vas a dar luz. Emociones como una respuesta, no como una consecuencia. Para comenzar, Miguel, bueno, pues esto de las emociones, pues está presente prácticamente a cada instante de nuestra vida, ¿no? Uh-huh. Claro, en todo momento. Las emociones son algo muy importante, son de hecho reacciones voluntarias, emocionales, emociones que aparecen en el día a día, en cada decisión que tomamos. A veces lo que viene mucho a nuestras mentes es que el pensamiento viene primero antes que la emoción. Y cuando es al revés, justo la emoción aparece primero y luego involucra diversos pensamientos y que luego vienen imágenes y distintas cosas donde las emociones se vuelven como un enfoque para poder tomar decisiones, no al revés, porque luego a veces se piensa como que las decisiones se toman y que luego vienen como ciertas reacciones emocionales que como el enojo o como la tristeza, cuando quizás son esas emociones las que guían a las personas a tomar ciertas decisiones. Y por eso justo como esta invitación a pensarlos más como una respuesta y no como una consecuencia. A ver, es que hay como una premisa que dice como pienso y luego actúo, ¿no? O sea, pienso y luego actúo. Pero en la realidad, en el terreno de los hechos, pues muchas veces lo hacemos a la inversa, ¿no? Uh-huh. Sí, justamente hay un teórico que se llama Humberto Maturana que habla sobre cómo justo las emociones son primero antes que el pensar tiene que ver mucho desde este pensamiento de Descartes que invita como mucho al pensamiento como para de alguna manera implícita, quizás no fue su intención, invitar a desvalorizar a las emociones, pensarlas como irracionales, como pensamiento, como reacciones que no deberían de existir y que la razón debería de ser principal antes que otras cosas. Y que, claro, eso perjudica luego a las personas porque sienten que las emociones les perjudican más que ayudarles. Fíjate que me llamó mucho la atención cuando comenzamos esta charla que tú mencionaste que esto de las emociones son acciones voluntarias. Pero ¿hasta qué punto son voluntarias? O sea, porque yo creo que muchas veces reaccionamos de una manera en la que luego nos podemos arrepentir y caer en que no quise hacerlo de esta manera. O sea, como que no fue tanto mi voluntad. ¿Me explico? Sí, claro. Quizás justo viene como el pensamiento de que fueron reacciones no adecuadas, porque justo es como la diferencia en que la emoción pareciera es muy congruente con lo que estamos viviendo, pero quizás la acción es la incorrecta o no es la adecuada. Por ejemplo, hacer cosas malas o cosas que lastimen a otras personas, quizás es la reacción de la emoción que no nos gusta y que quizás es la que se puede cambiar, pero quizás la emoción está siendo muy congruente con lo que estamos viviendo, que a lo mejor no sé, quiero ir a ver a un artista y veo que sacan los boletos y me siento muy enojado y es una emoción muy congruente, ya que haga reclamos, que haga cosas malas, eso ya quizás es una reacción que podemos cambiar o hacer algo diferente. Que quizás esa es la situación con lo que no nos gusta mucho de las emociones, que tomamos acciones que nos perjudican y nos hacen pensar y considerar que la emoción como tal fue la mala o no la correcta. Oye, pero ¿cómo? O sea, esto tiene que ver, pues me imagino que a lo mejor desde nuestra primera infancia, ¿no? La manera en la que reaccionamos, la manera en que podemos controlar o no podemos controlar nuestras emociones. Claro, sobre todo como justo en la primera infancia y lo que nos van contando sobre cómo manejarlas. Porque no siempre, ya cuando somos adultos nos dicen es que hay que saber manejar las emociones, pero nadie nos dijo cómo hay que manejarlas. A veces ni siquiera nos dicen que es una emoción. Lo sobreentendemos y ya con sobreentenderlo le vamos dando como
un nombre a eso que estamos teniendo, que está pasando en nuestro cuerpo. Y por eso luego resulta difícil para las personas saber cómo reaccionar con las emociones, porque no es que estemos educados para vivirlas, sino que pareciera van justo apareciendo en la vida de la persona, y a veces con lo que tienen a la mano es lo que van reaccionando. Si a lo mejor la persona ve a la tristeza como algo muy malo porque en la primera infancia o la adolescencia se le han contado cosas muy malas de la tristeza, seguramente la verá como algo muy negativo en su vida. Fíjate, ahorita que mencionas esto de negativo, luego es una expresión que solemos escuchar así cuando dices, ¡qué emoción! ¡Qué emocionante! Y pareciera que siempre tendría una connotación positiva, algo de alegría, algo que de alguna manera te puede dar satisfacción, ¿no? O sea, cuando dices tú, es que me emociona esto, me emociona hacer lo otro. Pero hay que dejar bien en claro que las emociones, pues, no todas son positivas. Sí, hay como diferentes como clasificaciones, como entre positivas y negativas, placenteras o displacenteras, que a veces es la que algunos terapeutas elegimos más, como placenteras y desplacenteras, porque luego esto de positivo y negativo puede hacer que las personas se castiguen por las emociones, y sobre todo con las negativas, como que las positivas las vamos aceptando más, pero las negativas las miramos con malos ojos, y llamarlas como placenteras, como esas positivas, y las displacenteras como el enojo, la tristeza, es decir, que no nos hacen sentir bien, son las que quizás luego también hay que considerar que también pueden aparecer en la persona, y que quizás en esa expresión de qué emoción no las consideramos, como que solo incluimos a las positivas o las placenteras. Ok, Miguel, vamos a darle claridad a este tema. Dice, emociones como una respuesta, no como una consecuencia. Claro. Sí, ¿por qué justo ese tema? ¿Por qué la propuesta? Porque cuando aparecen las emociones, sobre todo se le invita a las personas que se debe de quitar la emoción o la respuesta que aparece, es decir, como esta parte como negativa o displacentera de una emoción, como pasó algo malo, alguien perdió algo que es valioso para esa persona y entonces siente tristeza y enojo. Entonces lo primero que se le dice es que esa consecuencia, esa emoción, hay que desaparecerla, hay que quitarla, y solo anula a la persona y anula lo que es valioso para esa persona, cuando quizás uno puede ahondar más en la emoción, pensarla como una respuesta, como que es testimonio congruente de lo que está viviendo una persona. Por ejemplo, si alguien pierde algo valioso, lo más congruente es que se sienta triste, y más allá de pensarlo como una consecuencia que hay que evitar y eliminar, hay que considerarla como algo importante que pueda seguir como custodiando o protegiendo para múltiples ocasiones. Dicen también que a toda acción corresponde una reacción, y yo creo que va en ese sentido también, ¿no? En ese sentido de que la consecuencia, porque actuaste de tal o cual manera, y sobre todo cuando son acciones o emociones negativas las que estamos dejando salir, luego llega el momento en que dices, es que ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué me está pasando lo otro? Y hay quien te dice, pues es que es la consecuencia precisamente de que en su momento a lo mejor no tomaste la mejor decisión y te dejaste llevar por esa emoción, ¿no? Claro, sí, puede ser basado en eso, también puede ser basado en que quizás la reacción que tuvimos fue una reacción que no quisiéramos volver a repetir, que quizás para nosotros es como dañina, que quizás lastima a otras personas, que quizás hasta me perjudica a mí. Por ejemplo, durante la tristeza las personas pueden llegar a tender a esto que llamamos la depresión, a sentirse cabizbajos, no bañarse, no comer, que son acciones que quizás nos lastiman, que justo buscamos como prevenir y cuidar, y que quizás no se trata de desaparecer la tristeza, sino más bien de saber qué es lo que se está buscando, que está protegiendo la tristeza para poder tomar acciones de eso. Y es que somos como que muy reactivos, ¿no? O sea, pero también hay ciertas situaciones, Miguel, que yo creo que en lo general, o sea, son como que más difíciles de controlar, más difíciles de asimilar, y luego llegamos incluso a estallar, ¿no? En un tipo de emoción. Pero si te parece, nos aclaras así bien de qué estamos hablando en este punto. Vamos a hacer una pausita y regresamos contigo, Miguel. ¿Va? Sí, gracias. Regresamos aquí a Primera Hora. Entérate
9:16, estamos ya en la parte final de A Primera Hora platicando con el psicólogo Miguel Hernández acerca de las emociones como una respuesta, no como una consecuencia. Antes de ir a la pausa, Miguel, planteamos este escenario en el que en la generalidad sí hay ciertas situaciones en las que podríamos ser, yo creo que podríamos ser hasta cierto punto previsibles, ¿no? De cómo vamos a reaccionar. Claro. ¿Por qué? Puede que tenga que ver con que algunas emociones están basadas en como reforzadores, es decir, como que hay cosas que las emociones van aprendiendo que son importantes y que tiene que estar como cuidando. Por ejemplo, la felicidad existen emociones básicas y complejas. Las emociones básicas son las que hemos visto en esta película como de Intensamente, donde está la alegría, la tristeza, furia, desagrado, temor y otra que se llama sorpresa, pero que no la pusieron en la película. Pero esas 6 emociones básicas buscan sobre todo proteger y cuidar a la persona. Y una de esas maneras de proteger y cuidar a la persona, por ejemplo, la felicidad, es que va aprendiendo que hay cosas que son gratificantes y le producen mucha felicidad. Y una de ellas justo es esta felicidad la que va aprendiendo y cuidando a otras personas, eligiendo lo que es mejor para ella. Entonces quizás a veces se vuelven como predecibles algunas reacciones porque justo van aprendiendo que hay cosas que las van gratificando, que las hacen sentir bien y que esas emociones pueden estar perdurando o volverse muy constantes si seguimos haciendo esas cosas. O por ejemplo, las personas que sienten enojo y ya saben que hay cosas que les enojan y otras personas ya saben que nos enojan y nos molestan cosas y ahí las siguen repitiendo y que luego a veces es como para picarnos, pero es porque hay algo valioso para nosotros, algo importante que se está haciendo mal o que nos daña y entonces el enojo ahí aparece como de yo ya sé que tengo que aparecer en este momento y es cuando aparece en la vida de la persona. Y es que hay experimentos luego que se hacen donde vemos en las redes sociales o en programas de televisión donde no sé, por ejemplo, alguien está en la calle con un letrero de te regala un abrazo, y así esas dinámicas que luego ya desde el punto psicológico a lo mejor podrían ser como más complejas, ¿no? Pero que luego te preguntas tú por qué unos reaccionan así, por qué otros no, otros asá. Sí. Y en teoría, como la lógica sería que reaccionáramos de tal manera, ¿no? Sí, y que también depende como de la historia de las personas. Por ejemplo, alguien que ve esos letreros en la calle y dice un abrazo, qué bonito, hasta a lo mejor tiene que ver con esto de los lenguajes del amor, el contacto físico a las personas les puede gustar y otras personas que a lo mejor en la infancia, la adolescencia, la adultez han aprendido que un abrazo no les gusta, entonces quizás lo rechazan y es más como desde el asco, como desde otra emoción que también es básica, que también igual que la felicidad es básica, pero produce como un rechazo, pero que tiene que ver justo con la vivencia de la persona. Y quizás entonces las emociones son diferentes en cada una de las personas. Hay reacciones que se parecen. Por ejemplo, he escuchado pacientes que me dicen es que no sé si estoy triste porque no como, porque no voy al trabajo, pero es que no he llorado. Entonces no sé si eso se llama tristeza. Y es como, sí, también es tristeza porque no tiene que haber como un checklist, como una listita a cumplir de cómo es una emoción, sino que cada una es diferente y la puede vivir la persona de una manera diferente. Es que no he llorado, acabas de decir eso. Y en días pasados también comentábamos esto, que tiene que ver mucho también con la cuestión machista con la que hemos sido educados, los hombres sobre todo, ¿no? Los hombres sobre todo. Entonces, ¿qué papel juega el hecho de poder darle rienda suelta, ¿no? A esas emociones? Sí, muchísima. Pienso sobre todo por ejemplo, personas que han pensado en quitarse la vida, que han personas que han elegido eso y sobre todo aquí en Guanajuato, que es un tema como muy importante. Trabajo mucho desde este tema del suicidio y en Guanajuato el porcentaje de hombres que llegan a tomar esa decisión es muy alta y tiene que ver mucho con esas creencias de que las emociones se recluyen, no se tienen que vivir, son consecuencias negativas que hay que eliminar y quitar de la vida. Y tanto así que es justo como ese pensamiento que les lleva a elegir quitarse la vida también. Que reprimir una emoción, tanto buena como mala, no es lo ideal, ¿verdad? Así es, ninguna de las dos, porque puede haber personas que se sientan muy felices y pareciera no se pueden dar el permiso porque no son merecedores de ello. O personas que dicen que no pueden amar porque sienten que no son merecedores de amar. Y que quizás, recuerdo otra frase que nos decía un profesor, que todas las enfermedades provienen del desamor.
Es decir, esta es una emoción tan intensa que a veces las personas se privan de sentir cierta emoción y sentimiento que lleva a que la persona se enferme y que el cuerpo diga es que siento estas cosas y hay que ponerle atención. Porque las emociones no solo nos llevan a los pensamientos, sino que se presentan también en el cuerpo y que es de hecho a veces una manera de lo que llamamos manejo de emociones, que es primero identificar las emociones, que es primero y cómo se siente en tu cuerpo y que quizás primero sentirlo y saber cómo lo estás viviendo tú te ayude a saber y luego darle un nombre y saber qué hacer con ella. Ok. Oye, Miguel, ¿qué hay con esto de la imitación? Porque luego hay quien dice, es que es igualito que su papá, o sea, reacciona igual que su papá, y si tú ves que tu papá es intolerante, ¿no? Que ante cualquier situación, reacciona de una manera agresiva, luego ves a la criatura también que ya empieza con ese tipo de comportamientos, o sea, ¿por qué? Claro, sí, tiene que ver mucho con esas conductas de aprendizaje, porque luego he escuchado personas que dicen, es que nosotros los seres humanos somos violentos, y no, quizás ningún ser humano por naturaleza no lo somos, sino más por aprendizaje, más desde que las personas vamos eligiendo ser violentos, no porque lo seamos. Y si vemos que las personas expresan su enojo, su tristeza, todo, ¿no? O a veces es como una crítica hacia la masculinidad sobre que todo se expresa a través de los golpes, la violencia, los gritos, y que son acciones que luego se generalizan de todas las emociones, pasan por esas mismas respuestas, y que luego vemos a un padre que reacciona de esas maneras y solo se replica. Y claro, si estamos en un círculo lleno de hombres que justo reaccionan de esa misma manera, lo vamos a seguir replicando totalmente y enseñárselo a otras personas que así es la mejor manera de hacerlo, cuando quizás no. Claro, oye, y es que a mí se me hace así como que no sé si hubiera por ahí alguna técnica, alguna dinámica, algo que pudiéramos implementar para regular más nuestras emociones, porque luego a veces sí, algunos sí somos así como que, bueno, no yo, pero mucha gente es como muy, que explota muy fácilmente, ¿no? Sí. Sí, por ejemplo, para el enojo hay una que funciona un montón que se llama tiempo fuera. Es decir, que la persona va, uno notando en su cuerpo cómo se va enojando, ¿no? Como, ¿y cómo sabes que te estás enojando? No sé, siento como mucho calor, siento que mis puños se están apretando. Ok, ¿sabes qué? Esa es como una señal, quizás es una señal de que tomes unas respiraciones, que respires profundo y le puedas decir a la otra persona que te vas a tomar 5 minutos. Y vas y te encierras, no sé, a la cabina de radio, o te encierras al baño, o vas y tomas te vas a tu escritorio y luego vuelves a platicar con esa persona. A veces las emociones no se trata de evitarlas, sino de que te des el permiso de vivirla para luego tomar esas decisiones, porque justo decíamos hace ratito, a veces las emociones no son las malas, sino las respuestas que damos con esa emoción, porque perjudican y lastiman personas, y quizás tomarnos este tiempecito fuera puede ser de mucha ayuda. Y sobre todo decírselo a la otra persona, porque si no luego queda esta sensación de ay, ya huyó del problema, ya no quiere platicar conmigo, ya se aisló. ¿Cómo se lo puedes decir? Como, ¿sabes qué? Creo que esta conversación me está haciendo sentir enojado, quiero tomar 5 minutos y lo volvemos a platicar después. Por ejemplo, yo soy terapeuta familiar y de pareja y a veces los invito a que hagan ese ejercicio del tiempo fuera y les funciona mucho. O a veces lo que hacen ejercicios como de vamos a platicar esto y nos vamos a dar un tiempo para reflexionarlo y luego te respondo quizás al día siguiente o una hora después. ¿Por qué? Porque viene la emoción, luego vendrá el pensamiento que les ayude a tomar la mejor decisión. Y es de alguna manera como ir preparando una respuesta más adecuada, ¿no? Exacto, sí, como más cuidadosa, saber que a lo mejor estoy muy enojado y primero quiero saber entonces por qué estoy enojado y así se lo puedo expresar a la otra persona, porque si no solo estamos hablando del enojo y diciendo cosas que van a lastimar, pero nunca me di a entender de por qué me sentí enojado, cuando quizás si me doy 5 minutos, 10 minutos, 1 hora, un día, me da el tiempo para procesarlo y saber qué decir. Y es una cuestión, no sé si decirlo como de valor o de inteligencia, el encontrar ese momento propicio, ¿no? En el que tú sabes que ya te estás exaltando. Claro. Y de alguna manera tener el tino, ¿no? Tener el tino de decirlo para evitar que la otra persona también, que no se sienta agredida, ¿no? Ajá, sí. Sobre todo la manera en cómo se lo vamos a decir. Porque decía, si nos vamos y no le decimos nada, pues seguramente lo va a sentir como una grosería. Pero si lo decimos también de una manera violenta, también va a elegir pensar algo negativo, sino más como ser cuidadosos en cómo vamos a expresar la emoción.
Puedes decir, no sé, a lo mejor, ¿sabes qué? Espérame tantito, creo que me está costando trabajo asimilar esta situación. Ujú, sí. Y permíteme, y digo, sin que la otra persona se sienta agredida, ¿no? Ujú, sí, y que son palabras como muy respetuosas para nosotros y para las otras personas. Porque si primero nos respetamos a nosotros, posiblemente las otras personas también nos respeten a nosotros y nuestra decisión. Yo recuerdo que hace tiempo había una campaña, y seguramente te la vas a ubicar tú también, esa que sea cuenta hasta 10, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí. Que cuando alguien está a punto de agredir a otro, espérate, cuenta hasta 10. No sé qué tan práctico sea ya en el terreno de los hechos, ¿no? O más bien, así como lo estamos platicando. Sí, a veces hay personas que sí les funciona, hay personas que les funciona el tiempo sobre fuera. todo con los pequeñines, ¿no? Cuando nos están sacando de quicio, ¿no? Sí, sobre todo con ellos. Creo que cuando los pequeños quieren como muchísima atención y que es válido, también son niños. Los niños demandan cierta atención que es totalmente importante considerar, y quizás esos 10 segunditos nos puedan ayudar a entenderlo y quizás comunicarle lo mejor. Alguien que no se toma esos 10 minutos quizás le puede decir groserías, lo puede jalonear, le puede hacer algo malo, y quizás alguien se toma esos 10 segundos y le puede elegir decir una frase como: no te puedo comprar este juguete por esta y esta razón, está bien que te sientas de esta manera, pero quizás no me gusta el berrinche que estás haciendo. Y sobre todo con los niños es bueno decirles qué acción no nos gusta, no tanto la emoción, porque luego les dicen: es que eres un berrinchudo, es que eres un enojón. ¿Qué hace eso? Que tenga una visión negativa a la emoción. Y no más bien pensar como: es que el berrinche a mi mamá no le gusta. Está bien que me enoje, pero que el berrinche no está bien. Puedo expresar mi enojo de una manera diferente. A fin de cuentas, pues tiene mucho que ver con el diálogo también todo esto, Totalmente, ¿no? Sí, se construye mucho a través del diálogo de cómo podemos expresar las emociones y cómo no expresarlas también, porque a veces hay personas que eligen mejor no expresar algunas de sus emociones, y viene como toda esta parte como perjudicial que platicábamos. Recapitulando, Miguel, ya para cerrar esta charla. Entonces, ¿cómo logramos que nuestra emoción sea la adecuada como una respuesta y no como una consecuencia? Pensar a la emoción como algo congruente que estamos viviendo. Pensar que la emoción que está apareciendo es congruente, que es importante, pero detenernos a pensar qué hay detrás de esa emoción, qué es lo que nos está invitando a considerar, y con eso luego tomar una decisión, darnos estos tiempecitos fuera, esos tiempos de reflexión, que depende, a lo mejor a algunos les dura más tiempo, otros poquito tiempo, segunditos, seguramente dependerá del proceso mental que haga cada persona, pero que eso posiblemente les ayude a reaccionar de la manera más adecuada y siendo cuidadosos con otras personas. Y evitar esos momentos ya de arrepentimiento que no queremos, ¿no? Sí, exacto, que luego viene la culpa y nos hace un montón de ajetreo por ahí. Miguel, qué gusto que estés acá con nosotros. ¿Cómo te encontramos cuando si alguien requiere alguna asesoría? ¿Qué tipo de terapia das tú? Yo doy terapia a niños, adultos, a adolescentes, parejas, familias. Estoy en redes sociales como SIC Miguel Ángel Hernández Hernández, así completo, súper largo el nombre, o en Instagram como SIC Miguel Hernández. Perfecto, Miguel, pues gracias por estar con nosotros. Ya tendremos la oportunidad de abordar algún otro tema. Con gusto. Y de verdad, bueno, pues por este tiempo y por compartir tus conocimientos y por estos consejos. Muchísimas gracias, un placer.